La W presenta Vicky Dávila. 12 del mediodía y 21 minutos. Don Andrés Villamizar, muy buenas tardes. Hola Juan Pablo, muchas gracias por la invitación, cordial saludo a los oyentes y a Holman Morris por supuesto. Andrés Villamizar es director de la Fundación Azul Bogotá, que ya nos va a contar de qué es la fundación, de qué se trata. Esta fundación busca defender al alcalde Enrique Peñalosa. Él es economista y político colombiano, ha sido candidato a la Cámara por Bogotá y fue el primer director de la Unidad Nacional de Protección. Saludamos también a Holman Morris. Él es comunicador social, periodista, productor, director de televisión, escritor y político colombiano, actualmente concejal por el movimiento progresista. Don Holman, muy buenas tardes y qué bueno tenerlo por aquí en la W. Qué placer verte, Juan Pablo, lo mismo, un placer debatir con Andrés Villamizar y siempre contento de estar en los estudios de Caracol. Por supuesto, un saludo a todos los oyentes. Muy bien, ¿qué es la Fundación Azul, Andrés? La Fundación Azul Bogotá, Juan Pablo, no es una fundación dedicada a defender a Enrique Peñalosa, sino a defender un modelo de ciudad. Un modelo de ciudad en el que muchos bogotanos creen, que añoramos y que se vio en épocas anteriores cuando Enrique Peñalosa y Antanas Mockus fueron alcaldes. Se perdió un poco ese rumbo y cuando ahorita vemos precisamente que ese rumbo se está volviendo a alcanzar, a retomar, vemos que ese modelo de ciudad se ve gravemente amenazado por este proceso de revocatoria. Por eso estamos hablando de revocatoria, porque vemos que es una amenaza para el modelo de ciudad, más que porque nos interese defender o no al doctor Enrique Peñalosa. ¿Y cuánto lleva la fundación? ¿Acaba de nacer? ¿Lleva una semanita, unos días? Jurídicamente tiene existencia hace más o menos unas 3 semanas y salimos al ruedo y comenzamos a explicarle a la opinión pública y a los habitantes de Bogotá de qué se trata la fundación, qué va a hacer y cómo lo vamos a hacer. ¿Pero nació a raíz de la revocatoria? Digamos que esa fue la razón inmediata que le da nacimiento, porque yo he creído siempre en el modelo de ciudad de Enrique Peñalosa, lo he vivido, lo he disfrutado como ciudadano. Trabajé en equipo por Bogotá como su director cuando recogimos las firmas para que Peñalosa fuera alcalde, candidato a la alcaldía, y repito, veo ese modelo amenazado por este proceso de revocatoria, pero además vemos gravísimas falencias jurídicas en el proceso de revocatoria, que es lo que vamos a discutir hoy. Entonces sí, es un poco el pretexto para arrancar y salir al ruedo, pero esperamos que la fundación tenga existencia mucho más allá del proceso de revocatoria, inclusive más allá del periodo de gobierno de Enrique Peñalosa. Y usted es el director, ¿y cuánta gente más conforma esta fundación? ¿Cuántos hacen parte de su equipo? ¿Y quiénes son? Sí, tres personas somos los fundadores de la fundación, Andrés Mejía Bernó y José Fernando Flores, que creo que usted lo conoce bien, Juan Pablo, aquí ha estado en los micrófonos de la W varias veces, analista político y abogado. Muy reconocido. Igualmente hay un equipo de más o menos 6 personas trabajando de tiempo completo y un equipo ya más grande de voluntarios de unas 20 o 25 personas que ocasionalmente nos apoyan en ciertas tareas de la fundación, pero obviamente estamos empezando y esperamos estar creciendo pronto. ¿Quién financia la fundación? Yo creo que el tema de la fundación es bien importante y bien interesante porque nos hemos impuesto unos límites éticos que van mucho más allá de la normatividad. Obviamente hay que seguir todas las normas y las leyes que rigen estas fundaciones, pero nos hemos impuesto límites más estrictos éticos a los cuales no estamos obligados legalmente. Por ejemplo, no recibiremos un peso de recursos públicos. Podríamos hacerlo, pero no lo vamos a hacer, consideramos que generaría un conflicto de intereses. No vamos a aceptar donaciones de contratistas del distrito. Eso también creo que generaría suspicacias y problemas éticos, no lo haremos. Y vamos a hacer un énfasis muy grande, que ya lo comenzamos a hacer, en microdonaciones de 10.000 pesos cada una. La meta es recoger más o menos 50.000 donaciones de igual número de personas, cada una de 10.000 pesos para financiar esta fundación, pero obviamente probablemente recibiremos donaciones de otras personas y otras entidades que comparten esta preocupación nuestra del modelo de ciudad que está en juego. 12 del mediodía y 25 minutos, nuestro tema hoy la revocatoria, nos concentramos en la de Bogotá, pero vamos a hablar con gente de Bucaramanga, con gente de Pereira, con gente de Neiva, que promueve la revocatoria, así como el concejal Holman Morris. ¿Cómo va el movimiento que busca la revocatoria del alcalde de Bogotá, Holman? Buenas tardes. Buenas tardes, Juan Pablo. Primero, digamos, yo concuerdo en que el debate es sobre el modelo de ciudad. Digamos, aquí no se trata de revocar a Enrique Peñalosa porque hay odio contra Enrique Peñalosa, porque es una actitud revanchista, no. La revocatoria surge y nace para defender precisamente un modelo de ciudad. Y lo que está demostrando hoy la revocatoria, Juan Pablo, es decir, la impopularidad, la insatisfacción que hoy ya llega
a los límites en los que podemos decir es el peor alcalde de la ciudad de Bogotá, según las encuestas que hacen ustedes, pues nos está diciendo que la gente, los bogotanos, no aceptan este modelo de ciudad, Juan Pablo. Y yo quiero, y miren lo que está sucediendo en Colombia, Jairo, mira. Es decir, acaba de suceder Mocoa, toda mi solidaridad con la gente de Mocoa, pero eso está conectado también con la expresión en las urnas en Cajamarca. Es decir, estamos hablando de cambio climático. ¿Y qué es lo que también representa ese alto índice de insatisfacción de los bogotanos en la revocatoria? Hombre, ahí hay un punto fundamental que está conectado con estos dos elementos que acabo de denunciar, Juan Pablo. Reserva Vanderhamen. Pero Por venga, alguna razón en sí. Colombia hay hoy un nivel de conciencia que está admitiendo en los ciudadanos colombianos que la amenaza más grande hoy para el país y para la humanidad se llama cambio climático Pero- y que los planes de Holman, ordenamiento territorial pero la Bogotá, tienen que la ir en Bogotá- otro La sentido. Bogotá que estaba dejando, que dejó Gustavo Petro, es mucho mejor. Jairo, mira, yo creo que se ha pretendido decirle a la gente que lo que dejó Bogotá Humana fue peor que el carrusel de la contratación. Yo no lo creo, Jairo. Nosotros encontramos, sí, una ciudad devastada por el carrusel de la contratación. Pero le voy a dar un indicador en el que yo le puedo afirmar que la Bogotá Humana fue mucho mejor. Los estados sociales de derecho, Juan Pablo, se caracterizan por generarle y romper la pobreza. Hoy, en un año, en 15 meses de mandato de Enrique Peñalosa, en 100.000 bogotanos ha aumentado la pobreza en la ciudad de Bogotá. En 12 años de mandatos de gobiernos alternativos, según el DANE, Bogotá sacó 1 millón de bogotanos de Holman, la pobreza. permítame, pero antes de adentrarnos en los temas, quiero preguntarle cuántas firmas llevan primero y segundo, ¿quién financia su movimiento o el movimiento para revocar al alcalde Peñalosa? Entonces, mira, en este momento el reporte que tengo es de 400.000 firmas confirmadas, vistas, según por la gente que nosotros tenemos revisando las firmas. ¿Quién la financia? Primero que todo la financian unos recursos que tenían sindicatos, especialmente el sindicato de la empresa de teléfonos, que se siente bien afectado, pero son unos recursos que no superan los 20 millones de pesos. De resto, todo el trabajo ha sido trabajo de voluntarios, espontáneos, porque aquí Juan Pablo y Jairo tengan en cuenta que se suman movimiento animalista, movimiento ambientalista, movimiento de jóvenes, y cuando uno sale a la calle, algo que yo no había visto, cuando uno sale a la calle a recoger las firmas, se hacen filas. Yo sí lo vi con Petro. Filas y filas para recoger firmas. Entonces, digamos que el dinero no ha sido una cosa que nos esté agobiando en este momento. Andrés Villamizar, ¿por qué no revocar al alcalde Enrique Peñalosa? Que comience el debate. Bueno, vamos por partes. Primero yo quisiera hacer una reflexión rápida sobre la revocatoria en general, no esta en particular. En este momento, como está contemplada en la ley, y es lo que dice la ley, hay graves problemas con la forma en que se puede gestionar una revocatoria en este momento. En la práctica, como quedó reglamentada en la ley, hoy es un atentado contra la democracia, la forma en que está contemplada la revocatoria, por una razón muy sencilla. En la elección de alcaldes y gobernadores no existe la segunda vuelta. Es decir, lo normal, la norma, lo general que va a suceder es que se elija un alcalde con una votación minoritaria, como le pasó a Gustavo Petro en su momento, que fue elegido con el 28%, Peñalosa con el 32%, y seguirá ocurriendo. Es decir, una gran mayoría de los votantes terminarán gobernados por un alcalde por el que no votaron. Entonces, si vamos a definir la insatisfacción general que está contemplada hoy en día en la ley como tener un índice negativo en las encuestas, vamos a tener insatisfacción general para rato. Entonces, si a eso le sumamos un alcalde que tome decisiones difíciles, impopulares pero necesarias, como lo ha hecho Enrique Peñalosa, que van a aumentar su nivel de impopularidad, más complicado aún. Es decir, la revocatoria como está contemplada ahorita es una invitación directa al populismo y a la demagogia para enfrentar esos índices minoritarios con los que son elegidos los alcaldes. Entonces vamos a dar una discusión de alto nivel jurídico ante la Corte Constitucional si es necesario para que revise a fondo ese mecanismo de revocatoria como está contemplado en este momento, que en la práctica, así Holman no lo acepte, se convierte en una especie de revancha de los que pierden las elecciones. Pero aún si miramos la revocatoria como está contemplada en este momento, resulta y pasa que la Corte Constitucional ya lo ha dicho,
la revocatoria solo aplica por incumplimiento del programa de gobierno, porque aún la causal de insatisfacción general, lo ha dicho la Corte, repito, en su sentencia de revisión de constitucionalidad de la ley, dice que debe ser referida al incumplimiento de gobierno, del plan de gobierno. Peñalosa, bajo cualquier óptica que se le mire, objetiva, está cumpliendo su plan de gobierno. El tema es que Holman y Gustavo Petro y muchos de los promotores de la revocatoria lo quieren revocar por no cumplir el programa de gobierno de ellos, de los que perdieron. Pero él está cumpliendo con el plan de gobierno que él planteó ante la registraduría y por el que mayoritariamente votaron los bogotanos. Adelante, Holman. Sí, gracias, Juan Pablo. Y le hago la pregunta, ¿por qué revocar a Enrique Peñalosa? ¿Por qué revocar, si me permites, un titular, Adelante, por hablando favor. en términos periodísticos? Porque los daños van a ser irreversibles para el futuro de la ciudad de Bogotá. Pero ya que hablamos del programa de gobierno que inscribió Enrique Peñalosa, fue este. Este fue el programa de gobierno que inscribió con un rótulo grandísimo de cambio radical. Ustedes saben lo que representa hoy Cambio Radical en el país. Es la fuerza política más cuestionada por su ética y por su falta de moral política en el país. Esa fue la fuerza política que lo inscribió. Pero a propósito de lo que dice Andrés, séptimo punto de ese programa de gobierno que tiene que cumplir. Dice, parques y medio ambiente. Mire esta perla, Juan Pablo y Jairo. Dice, cuidar el medio ambiente es una necesidad inmediata para nuestra sociedad. La ciudad debe dimensionar la importancia de sus recursos naturales. ¿Será que con la Reserva Van der Hamen está dimensionando la importancia de los recursos naturales? Primera pregunta. Como elementos centrales de su ordenamiento, crecimiento y calidad de vida para sus habitantes, la sostenibilidad ambiental impacta aspectos claves del desarrollo humano. El cambio climático, la calidad del aire, el uso de tecnologías limpias para transporte y sector industrial, la mitigación de desastres naturales. Perdónenme, esto no lo está cumpliendo Enrique Peñalosa. Dos elementos claros. Bueno, a mí me El encanta. urbanizar la Reserva Van der Hamen va en contravía a lo que dice su programa de gobierno. Andrés, ¿no Y está la protegiendo reserva el y medio la ambiente? reserva ¿No se y está la protegiendo reserva el Van medio der ambiente? Hamen y la reserva Van der Hamen, lo han dicho expertos científicos, no se puede urbanizar porque se pone en peligro el medio ambiente de la ciudad de Bogotá. Dos, habla, Pero venga, entonces habla ahí hay de un tema. sostenibilidad y la movilidad que Muy tenemos bien. y la que nos Vamos va a a imponer debatir Enrique Peñalosa. tema por tema, está no tocado es uno para nada importante. sostenible. El tema medioambiental. Andrés, ¿qué decís sobre eso? A mí me encanta que Holman ya está aterrizando la discusión a lo que es, porque fíjense que él maneja dos discursos. Un discurso es que no le gusta Cambio Radical y que por eso quiere revocar a Enrique Peñalosa, o no le gusta cosas que van a suceder a futuro. Esto es una nueva doctrina jurídica. Es la revocatoria con visión de futuro. Es para evitar lo que viene y no, como lo ordena la Constitución y la ley, revocatoria por el presente, por estar incumpliendo el programa de gobierno. Pero también habla Holman de supuestos incumplimientos. Y aquí esto es reiterativo entre los promotores de la revocatoria, el uso de mentiras y de falacias. Jamás ha dicho Enrique Peñalosa que va a urbanizar la Reserva Van der Hamen. Eso es un mito que construyeron, repito, los promotores de la revocatoria. Ha dicho que la va a ampliar, que la va a hacer realidad, porque hoy la Van der Hamen existe solo en el papel, en estudios. Y lo que se ha comprometido Enrique Peñalosa es a volver realidad la Reserva Van der Hamen y crear espacios reales de conectividad entre los cerros y el río Bogotá, aumentar las zonas protegidas y darle un crecimiento sostenible a la ciudad en el tema ambiental. Pero si el concejal Omar Morris quiere que debatamos sobre eso, bienvenido el debate y puedo demostrar con hechos, no con falacias ni con eslogans de los promotores de la revocatoria, que Enrique Peñalosa está comprometido con el medio ambiente, como bien dice Holman, lo prometió en su programa de gobierno. Entonces, una manera de acabar con la Reserva Van der Hamen es decir que son una mano de potreros. Eso no me lo inventé, eso es público y lo dijo el alcalde Enrique Peñalosa. Dos, la venta del 20% de las acciones de la empresa de energía de Bogotá, adivinen para qué va. Va para prolongar las troncales, 3 troncales de Transmilenio que están diseñadas para atravesar la Reserva Van der Hamen. Los científicos lo han dicho que eso es matar la Reserva Van der Hamen, lo propusieron en el plan de desarrollo, está ahí, atravesar troncales de Transmilenio sobre la Reserva Van der Hamen es matar la Reserva Van der Hamen. Pero miren, Juan Pablo y Jairo, el pésimo negocio para Bogotá. Vender el 20% de la multinacional que se llama Empresa de Energía de Bogotá, que es la única multinacional que tenemos los bogotanos. Venderla, que es un bien propio de los bogotanos,
para acabar otro bien que es la reserva Van der Hamen. Hoy el mundo está hablando en clave de cambio climático. La reserva Van der Hamen se había convertido, y la queremos convertir aún, la queremos convertir en el bosque urbano más importante de América Latina y hacer de Bogotá el referente más importante de lucha de cambio climático referente de lucha más importante contra el cambio climático. Para terminar, Juan Pablo, esto que dice en el 7º punto es solamente una de las cosas que no va a cumplir. Habla de una movilidad sostenible, perdónenme, y esto creo que no es una falacia. Es decir, pueden decirles a los de la revocatoria que decimos mentiras y decimos mentiras, pero los hechos están ahí. El 80% de impopularidad está ahí. La movilidad solo y exclusivamente basada en Transmilenio no es una movilidad ni multimodal ni sostenible. Y va a ser un atentado contra la salud pública Pero de la los de la bogotanos. movilidad, Holman, de todas maneras, no es de esta alcaldía de Peñalosa. O sea, los problemas de Transmilenio y todo no es que se hayan desarrollado en el último año. Hablamos, Es muy si chistoso. quieres hablamos de los Es muy problemas. chistoso. Yo hablo Ya, de movilidad sostenible. Ya vamos y ahora, multimodal. ya enseguida vamos con movilidad y esos otros temas. Adelante, Andrés, por favor. Es que es muy chistoso lo que pasa, mire. Hay que diferenciar dos cosas en Transmilenio que la gente suele confundir. Uno es el modelo en sí, la concepción, la idea detrás de Transmilenio, y otro es el estado actual de Transmilenio y del sistema. El modelo de Transmilenio que se planteó y que se comenzó a implementar y que Peñalosa hizo 2 troncales apenas en sus 3 años de gobierno, es absolutamente exitoso. Lo que ha sufrido Transmilenio son 12 años de retrasos y de abandono sistemático. Mire, lo voy a decir claramente. La izquierda en Bogotá odia a Transmilenio porque es el símbolo de Enrique Peñalosa y se ha dedicado durante 12 años a menospreciar, a calumniar a Enrique Peñalosa alrededor del sistema de manera desvergonzada e impúdica, inventando mentiras como que es accionista de Volvo y que se dedica a vender buses. Y lo más chistoso de todo es que Petro tuvo durante 4 años la oportunidad de arrancar su metro y no hizo nada distinto a hacer renders. En un año de gobierno de Enrique Peñalosa tenemos empresa de metro creada, que era una exigencia del COMPES, tenemos COMPES aprobado y tenemos ya estudios para comenzar y abrir la licitación en el 2018, como lo ha anunciado el alcalde. Es decir, por primera vez se están haciendo cosas reales sobre el metro de Bogotá. Entonces, ¿cuál es la ausencia de transporte multimodal? Si Enrique Peñalosa ha dicho que efectivamente va a ser metro, que efectivamente va a ser las troncales de Transmilenio que se han debido hacer durante los últimos 12 años para que el sistema no esté colapsado como está ahorita y que las va a hacer realmente para que se mueva 1 millón de personas adicionales con el sistema integrado de metro más Transmilenio adicional. Pero además ningún alcalde ha promovido el uso de la bicicleta como Enrique Peñalosa. Prácticamente la totalidad de las ciclorrutas que existen hoy son las que hizo Peñalosa hace casi 20 años. Y durante 12 años la izquierda habla de transporte multimodal y de transporte sostenible, pero no construye un solo kilómetro de ciclorruta. Así es muy complicado porque acusan a Peñalosa de ser el amigo del cemento, pero es que las obras se hacen con cemento, no con carreta ni con discursos desde un balcón en la Plaza de Lieva. Antes de escuchar al concejal Holman Morris, noticia de última hora, Luz Helena Fonseca, ¿qué pasó? Juan Pablo, pues hace pocos minutos hablábamos sobre un comunicado de prensa que estábamos atentos de la Jurisdicción Especial para la Paz sobre ese comunicado o sobre el pronunciamiento que hizo Néstor Correa, quien aseguró esta mañana que el exministro de Protección, Diego Palacio, había aceptado cohecho para hacerse a los beneficios de la JEP. Pues hace pocos minutos recibimos ese comunicado y él dice en el documento que no es cierto que él haya dicho que el exministro reconoció el delito de cohecho, sino que se limitó a dar cuenta del derecho de petición e insistió que allí decía lo que se menciona en un párrafo que cita del derecho de petición, en donde, según el documento, en pocas palabras, el exministro no estaría reconociendo el delito de cohecho. Sin embargo, quiero hacerle precisión con el audio, donde el secretario de la JEP sí había dicho lo siguiente. Y leímos ese derecho de petición. Allí se decía que el gobierno de entonces, Periana,
un enfrentamiento con alto nivel de intensidad contra la guerrilla y que acabado el periodo presidencial era necesario mantener esa intensidad en el combate para garantizar la terminación del conflicto y lograr los resultados militares esperados, y que para garantizar esa continuidad era necesario reelegir al gobierno, al presidente, al señor presidente, y para reelegirlo entonces fue que se incurrió en el delito de cohecho, consistente pues en ir a ofrecer notarías o algo así al Congreso con el fin de obtener los votos para la reelección y ganar la guerra, digámoslo así. Juan Pablo, en el comunicado él invita a los medios de comunicación a no citar frases sensibles fuera de contexto. Sin embargo, pues como usted lo acaba de escuchar, los medios de comunicación o la W Radio en ningún momento tergiversó lo que él dijo. Él lo dijo puntualmente, él lo dijo claro. Otro punto es que en el comunicado él dice que este tema se tocó por una pregunta que le hizo un periodista. En ningún momento los periodistas le preguntaron sobre ese tema. El tema fue producto, o sea, él lo tocó inicialmente, después, posterior en las preguntas sí se le preguntaron más detalles, pero él fue el que dio el tema y no fue una pregunta. Y segundo, en el comunicado que nos envía, cita las palabras del exministro que envió en ese derecho de petición y no las que él dio en la declaración que dio aquí en el evento que realizó en el norte de Bogotá. O sea, Lucilena, como siempre, los medios de comunicación, los culpables, atacar al mensajero, la estrategia, ¿no? La fácil. Pues él dice que no lo tergiversamos, pero en ningún momento, Juan Pablo, usted acaba de escuchar el audio y el audio lo dice por... Jairo, la embarró, reculó, ¿qué pasó aquí? Sí, lo que pasa es que él se fue a una interpretación a la que no hay lugar, pero fue muy grave y muy delicado lo que él estaba diciendo, porque sería uno de los primeros funcionarios de las entrañas del expresidente Álvaro Uribe que estaría admitiendo y reconociendo que lo de la YIS política sí se hizo y se compraron notarías, y él lo estaría aceptando. Imagínese las repercusiones que esto tendría directamente en lo jurídico para el propio presidente Uribe. Es que si uno mira entre líneas es muy, muy grave lo que le escuchamos en viva voz, lo que dijo esta mañana. Pues ya está aclarando y lo que dice es que fue mal interpretado en el caso de Diego Palacio. 12 del mediodía y 43 minutos, debatimos hoy sobre revocatorias, más adelante vamos a escuchar a la gente de Bucaramanga, a la gente de Pereira, a la gente de Neiva, si es posible la gente de Ocaña, norte de Santander, porque allí en estos municipios también hay procesos para revocar a los alcaldes. Holman, usted tenía la palabra para debatir sobre movilidad, ahora sí, ya que ha hablado Transmilenio. Sí, señor, adelante, por favor. Concretamente, bueno, a mí me da la impresión de que Andrés hace rato no sale por Bogotá, o por lo menos no ve noticias. Andrés, yo creo que sí o no. El Transmilenio está colapsado, Transmilenio está enfermando a la ciudad de Bogotá. Es que el tema, aquí hay un problema, y es un consejo que le doy al alcalde Enrique Peñalosa: escuche a la ciudadanía. No se encierre allá en el Palacio Líbano. La manifestación de anoche en la tarde de los estudiantes bogotanos que están resintiendo la tarifa de Transmilenio es muy clara y contundente. El sistema colapsó, pero vamos a contestarle a Andrés. Mire, yo no hago parte de la secta que no quiera Transmilenio, no, pero sí soy realista y me voy a los hechos. Para lo que sí ha habido una conspiración permanente en la ciudad de Bogotá es contra el sistema férreo de la ciudad de Bogotá. Según el Plan Maestro de Movilidad, Transmilenio debería tener 350 kilómetros construidos. Hoy tiene 140 kilómetros construidos. El Plan Maestro de Movilidad dice que Bogotá, para desembotellarse, Cairo, se dijo desde el 2006, tenía que construir un sistema férreo de movilidad que debería tener a la fecha 200 kilómetros. Ni un solo kilómetro construido. ¿Contra quién es la conspiración? ¿Contra Transmilenio o contra el sistema férreo? Por falta de ese sistema férreo de movilidad, hoy Bogotá colapsa. ¿Y qué es el sistema férreo de movilidad, Juan Pablo? Es el metro subterráneo. Son los trenes de cercanía, el tren del norte que viene de Zipaquirá y entra por Usaquén, el tren del sur, que es el tren que viene de Soacha, y el tren de oriente, de occidente, que es el que entra por Facatativá, que casi no lo deja hacer Enrique Peñalosa. A regañadientes por fin aceptó el Regiotran que viene de Facatativá. Por no haber hecho ese sistema férreo en la ciudad de Bogotá, es que está colapsada la movilidad. Y, perdóname Andrés, con todo respeto Andrés, ustedes no van a hacer el metro de la ciudad de Bogotá. Ustedes no lo van a hacer. ¿Cómo es posible que el alcalde en una columna diga
que vamos acelerados en el metro, cuando ni siquiera, Jairo, al Consejo de Bogotá ha llevado el proyecto de vigencias futuras, que es el que le permite utilizar 4.000 billones de pesos para hacer el metro. No lo han llevado, y cuando lo lleven, solamente hasta el año entrante, hasta el 2018, van a poder utilizar esas vigencias futuras. Es decir, no van a poder construirlo en esta Andrés, administración, pero que ya, no le mientan a la ya al ciudad. menos tienen gerente, ¿no? No, no es solo gerente, es que ha habido pasos importantísimos. La constitución de la empresa, por supuesto, era un requisito, pero hay un compromiso clarísimo del gobierno nacional y de la alcaldía, y el metro es una realidad. Decirle mentiras a la ciudad es decirle que Enrique Peñalosa no va a hacer el metro. Pero volvamos un poco al tema de la revocatoria, que es lo que nos convoca hoy. Es que aquí hay cosas muy interesantes que la ciudadanía de pronto no conoce en detalle. Es que aquí lo que hay es... ahorita, y me preocupa y me da tristeza ver al concejal Holman Morris utilizando el argumento de la popularidad como un argumento en contra de Enrique Peñalosa. Mire, Transmilenio hoy, la tarifa, ya que él toca el tema, esto es impopular decirlo, pero es la verdad y lo pueden verificar. Transmilenio hoy, en términos reales, como porcentaje de salario mínimo, cuesta menos que en el año 2000. Lo que hubo de manera sistemática fue un esfuerzo populista de Gustavo Petro de ganar popularidad a costillas de reventar financieramente el sistema de Transmilenio, con los subsidios en Horas Valle, que fueron una catástrofe para Transmilenio y para el sistema de transporte sostenible de la ciudad. Y los técnicos de Gustavo Petro como alcalde, y mejor dicho, pongo mi credibilidad y mi nombre con esto si me lo llegan a desmentir, hicieron el estudio y le dijeron al alcalde Petro que tenía que subir la tarifa de Transmilenio en el 2015, so pena de reventar el sistema. ¿Qué hizo Petro? La fácil, la cobarde, dejarle ese chicharrón a su sucesor, a sabiendas de que él iba a estar a estas alturas, Gustavo Petro, en campaña presidencial, vendiendo la Colombia humana por todo el país, y que le iba a tocar a Peñalosa la desagradable tarea de subir la tarifa de Transmilenio a un nivel que garantice su sostenibilidad financiera, y eso fue lo que pasó. Y claro que tiene razón el concejal Holman Morris, que ahorita buena parte de ese 80% de impopularidad que registra hoy la encuesta tiene que ver con el aumento de las tarifas de Transmilenio. ¿Qué hubiera pasado si no se sube la tarifa? Pues se revienta el sistema. Resulta que hoy en día, por el gravísimo error que cometió el alcalde Petro de subsidiar las Horas Valle con cargo al sistema de compensación que tiene el fondo de compensación que tiene Transmilenio, entonces le tocó al distrito, de sus arcas, del dinero de los impuestos, entrar a suplir el faltante para la operación de Transmilenio, la diferencia entre la tarifa técnica y la tarifa que se cobra a los usuarios. Entonces, el camino era o subir las tarifas de Transmilenio o quitarle financiación a hospitales, colegios, demás obras de infraestructura que toca construir para poder seguir pagando lo que cuesta el sistema Transmilenio gracias al hueco financiero que abrió. Pero es que esto no lo digo yo, no, la Contraloría Distrital tiene embargado a Petro por 200 y tantos mil millones de pesos por ese descalabro financiero que generó. Claro, eso es popular. Y a la gente, pues que no conoce los detalles, le parece buenísimo que le bajen la tarifa. Pero a veces el ejercicio de gobernar con responsabilidad es más importante que buscar la popularidad y buscar la presidencia de la República. Adelante, Holman. Bueno, gracias, Juan Pablo. Yo me ahorro los descalificativos y los calificativos y mejor voy a los argumentos. Yo creo que eso es lo que quiere escuchar la ciudadanía. La ciudadanía está aburrida ya de que el tema Petro, Peñalosa no, pero vamos a los hechos. Jairo, ¿usted sabe cuánto era la tarifa técnica en el año 2000 cuando inició Transmilenio en la ciudad de Bogotá? Era de 800 pesos, doctor Villamizar. Al año 2012, cuando nosotros recibimos esa tarifa técnica, era de 1.600 pesos. Es decir, en 12 años, Doble. la tarifa técnica, ¿cuánto había aumentado? 800 pesos. Nominalmente, no en términos reales. Eso le hace, si usted hace la operación matemática, eso implica que casi 50, 70 pesos en estos 12 años se aumentó. Nosotros aumentamos la tarifa, pero la aumentamos 100 pesos, Juan Pablo, pensando en la gente. Eso que ustedes llaman populismo es decir que tú no puedes aumentar la tarifa de Transmilenio por encima del promedio del salario mínimo de cada uno de los bogotanos. Nosotros lo aumentamos 100 pesos. ¿Y qué dijimos? La flota de Transmilenio había cumplido 800.000 kilómetros de vida útil, pero se podían repotenciar 200.000 kilómetros más.
¿Qué Sí. le dijimos a los operadores privados? Porque los operadores privados son los dueños de los buses de Transmilenio. La infraestructura sí la pagamos nosotros, es decir, las troncales, las estaciones, esa sí la pagamos nosotros. Pero los buses son totalmente operación privada. Holman. ¿Qué le dijimos nosotros? Sí, adelante. ¿Qué le dijimos nosotros a los operadores privados? Mire, repotencien 200.000 kilómetros más, no saquen la flota todavía, pero no nos aumenten la tarifa técnica. Eso permitió que el gobierno de la Bogotá Humana, sí, no subiera tarifas y hiciera subsidios. ¿Y eso qué le significó a los bogotanos? Que más bogotanos se subieran a Transmilenio, que más bogotanos dejaran de comprar motos, que más bogotanos, inclusive de los estratos 6 y 5, se subieran al sistema. Y eso tiene unas implicaciones sobre el bolsillo de la gente y por eso Bogotá, entre otras medidas, pudo reducir la pobreza multidimensional. Permítame, Holman, con un lo momentico. que se abre con estas medidas, Sí. que no son solamente las 400 pesos. Enrique Peñalosa sube 400 pesos en solamente 15 meses. Sí. Eso tiene que tener una explicación mucho más de fondo. Dediquemos estos últimos 3 minutos, Holman, al tema revocatoria. Veo por acá un intercambio de opiniones en Twitter. El 2 de abril del 2016, usted pone 3, tema metro, economía informal, territorios saludables, reserva Vanderhamen, modelo de ciudad, ameritan inmediatamente audiencias públicas. Le responde un señor Héctor Fabio, consideraría que hay que ir pensando en tomar decisiones, la revocatoria es una salida para sacar al dinosaurio depredador. Le responde usted, no comparto idea de revocatoria, no hagamos lo mismo que hicieron contra Petro, nosotros somos progresistas. ¿Cuándo cambió de opinión? Cuando se cumple el año. Es que la ley lo dice, la Constitución lo dice. Después de un año de mandato, cuando el alcalde no ha cumplido con su plan de gobierno, usted puede hablar de revocatoria. Yo no iba a hablar de revocatoria un mes antes de que se posesionara Enrique Peñalosa, como sí le hicieron a Gustavo Petro. Pero además, después de terminadas las discusiones en el plan de desarrollo, aquí se descubre la mentira de Enrique Peñalosa. Enrique Peñalosa nunca le dijo a los bogotanos en los debates a la alcaldía que iba a vender la empresa de telecomunicaciones de Bogotá. Perdónenme. Los bogotanos que votaron por él nunca supieron eso. Tampoco le dijo a los bogotanos que iba a vender el 20% de la empresa de energía de Bogotá. Tampoco le dijo a los bogotanos que iba a urbanizar la reserva Vanderhamen. Por eso no votó Bogotá. Y yo estoy completamente seguro, Juan Pablo, que si hubiera dicho la verdad, que si hubiera sido sincero, Bogotá no vota por Enrique Peñalosa. Andrés, por favor. Bueno, dos cosas. Muy importante lo que trae a colación Juan Pablo. Yo creo que la coherencia y la consistencia en la política es importante. Yo no voté por Gustavo Petro. Si me preguntan con franqueza, reconociéndole cosas buenas, en términos generales me pareció un mal alcalde. Pero estuve completamente en contra de la revocatoria de Gustavo Petro y lo hice público por las mismas razones por las que estoy en contra de la revocatoria de Enrique Peñalosa. El propio Gustavo Petro y Holman Morris se manifestaron en contra de la revocatoria de Enrique Peñalosa, en un ejercicio en ese momento de coherencia. Eso les duró hasta que comenzó la campaña presidencial de Gustavo Petro y se dieron cuenta que el caballito de batalla perfecto para movilizar a la gente ante la impopularidad de Enrique Peñalosa era el tema de la revocatoria, salir a la calle. El propio Gustavo Petro era consciente de que su mala imagen le haría daño al esfuerzo pro revocatoria, pero le pudieron más las ganas de hacer campaña y estar en plaza pública, que es lo que él sabe hacer muy bien, que su coherencia política. Pero aquí hay otra cosa todavía más curiosa. Mire lo chistoso, a mí me pasó algo parecido en Twitter. Salgo yo y lanzo la Fundación Azul Bogotá y llevo un año y pico aguantando insultos de algunas personas en Twitter por defender a Enrique Peñalosa. Lanzo la fundación y esos mismos que me atacaban por peñalosista salen a decirme, oiga, pero usted ¿por qué no advierte que es peñalosista antes de lanzar esa fundación? Entonces, ahora miren lo chistoso. Nos viene a decir ahorita Holman Morris que están sorprendidísimos con el tema de la privatización de las empresas y de expandir la red de Transmilenio, cuando llevan 12 años diciéndole a Enrique Peñalosa privatizador y amante de Transmilenio. Entonces ahora están sorprendidísimos que votaron por un alcalde que puede pensar en privatizar empresas y en promover Transmilenio. Qué cosa tan chistosa. Mira, hay cuentas que se llaman @QuiquePrivatiza, que retuitean todo el día a Holman Morris. Es casi que un espejo en Twitter del señor Holman Morris, el @QuiquePrivatiza, para que ustedes lo miren, que se dedica a calumniar y a injuriar a Enrique Peñalosa todos los días. La izquierda ha tachado a Enrique Peñalosa de privatizador
12 años, y ahora están sorprendidos de que vende la ETB y de que vende el 20% de la energía. Le han dicho hasta que es vendedor de buses y que es accionista de Volvo. Y ahora dicen, no, pero ¿cómo así que va a promover Transmilenio? Hay que revocarlo. Eso sí no nos lo esperábamos los bogotanos en su plan de gobierno. Pero además, ¿quién dijo que uno tiene que poner absolutamente todo lo que va a hacer en un plan de gobierno? Eso es completamente absurdo. Y estamos cayendo en el absurdo de que vamos a revocar un alcalde por hacer más de lo que prometió, en vez de por no estar cumpliendo y haciendo lo que prometió que iba a hacer. 12 del mediodía y 56 minutos. Concejal Holman Morris, sus conclusiones, por favor. Gracias, Juan Pablo. No, usted invoca mucho la coherencia, Andrés, y hay que ser coherentes. Es decir, ustedes vendieron la imagen de Enrique Peñalosa como un gran gerente. Jairo, al gran gerente se le olvidó la medio bobadita de que iba a vender la empresa de teléfonos de Bogotá. No la dijo en la campaña, se les olvidó. Se les olvidó decir que iban a vender el 20% de la empresa de energía de Bogotá. ¿Saben por qué lo olvidaron de aposta? ¿Por qué engañaron a la gente? Porque saben que Bogotá no admite que se toque el patrimonio público de Bogotá. Las únicas empresas públicas que quedaban en manos de administraciones públicas en Colombia eran EPM de Medellín y las empresas públicas de Bogotá. Dígale usted a un antioqueño que va a vender una sola acción de la EPM. Y ustedes saben que la empresa de energía de Bogotá estaba en los mismos niveles de competencia de la EPM. Es la única multinacional que tenemos todos los bogotanos. Al vender el 20% de sus acciones, se está poniendo en riesgo el patrimonio público, pero vamos a decirlo claramente, es un negocio que va a terminar en que TGI, la gran transportadora de gas de los bogotanos, puede terminar en manos del grupo Luis Carlos Sarmiento Angulo. Ese es el gran negocio y esa ha sido la historia de las grandes privatizaciones de lo público en Colombia. Bogotá había sido la frontera, la barrera contra esas privatizaciones que terminaban en manos de privados ofreciendo un mal servicio, como lo estamos viendo con la costa, con la empresa Electricaribe. 12 del mediodía y 58 minutos. Andrés Villamizar, director de la Fundación Azul Bogotá, sus conclusiones. Yo creo que podemos debatir todo lo que queramos sobre la gestión de Enrique Peñalosa, es un debate válido, es válido hacerle críticas, bienvenido ese debate. Si vamos a hablar de la revocatoria, que es una pregunta no sobre si les gusta a ciertas personas la gestión y el programa de Enrique Peñalosa, sino sobre si está cumpliendo con lo que prometió que iba a hacer, el debate es sencillo. No cabe la revocatoria de Enrique Peñalosa, no cabe la revocatoria de ningún alcalde que esté cumpliendo con su plan de gobierno. Los bogotanos en qué están pensando. Revocar un alcalde que está cumpliendo su plan de gobierno es un gravísimo atentado contra la democracia y eso lo vamos a demostrar ante la opinión pública y ante los estrados judiciales. 12 del mediodía y 58 minutos, concejal Holman Morris, muchas gracias por estar aquí en la W y mucha suerte con su iniciativa. No, Juan Pablo, muchísimas gracias. Digamos, lo que está en juego es el futuro de Bogotá. Es decir, vender la empresa de telecomunicaciones de Bogotá, vender la empresa de energía de Bogotá y urbanizar la reserva Van der Hamen son daños irreparables. Eso no se vuelve a arreglar en la ciudad de Bogotá. Por eso es la magnitud e importancia de la revocatoria. Andrés Villamizar, director de la Fundación Azul Bogotá, gracias por estar en la W y mucha suerte con su fundación y con la defensa que ustedes llaman de la ciudad, no del alcalde Peñalosa. De la ciudad, Juan Pablo, y de la verdad. Y esperamos seguir combatiendo mentiras como la de que Enrique Peñalosa va a urbanizar la reserva Van der Hamen, que con base en mentiras como esa es que han adelantado esta campaña de revocatoria. 12:59, hacemos una pequeña pausa, pero enseguida volvemos con las opiniones de Bucaramanga, con las opiniones de Pereira, con las opiniones de Neiva, con las opiniones de ciudadanos que están promoviendo y están en contra de estas iniciativas en otras ciudades del país. 12:59, no se muevan que ya regresamos.